El icono, el mito, el deportivo deseado por todos pese a su configuración mecánica, el Porsche 911. Poco o nada vamos a descubrir a estas alturas que no se sepa del Porsche 911. Hay cientos de miles de libros de uno de los coches más conocidos de todo el mundo y la misma cantidad de vídeos en la red. Así que este será otro vídeo más, o quizás no. Si Ferdinand Porsche fue el encargado de crear el coche del pueblo, el famoso Volkswagen Tipo 1 o Beetle para los amigos, fue su hijo Ferry el encargado de desarrollar a partir de la plataforma del famoso modelo un deportivo biplaza. El proyecto fue bautizado como número 356. La producción del 356 fue, como todos los inicios, complicada. Al principio tan solo se vendía bien en Austria y en Alemania. Y a Porsche le llevó fabricar 2 años tan solo 50 unidades. Pero poco a poco la fama del primer Porsche fue creciendo, gracias a su fiabilidad mecánica y a su gran calidad de construcción. Podías irte a circuito con él, desfogarte y volver a casa conduciendo tranquilamente sin necesidad de llevar un remolque. Cuando la producción del Porsche 356 cesó en el año 1965, se habían construido algo más de 76.000 unidades. El primer Porsche dejó el listón muy alto y el sustituto debía estar a la altura. La respuesta de la marca de Stuttgart fue sobresaliente. Nacía el Porsche 911. Pero como seguramente ya sabéis, al principio no iba a llamarse 911, se iba a llamar Porsche 901. Pero Peugeot alegó que ellos tenían la patente en Francia para las nomenclaturas con un 0 en medio. Así que en Stuttgart tuvieron que rebautizarlo como Porsche 911. Muchas gracias, Peugeot. El nuevo Porsche era mejor en todos los aspectos que su predecesor. Era más grande y era más cómodo, pero también era más rápido. Su motor añadía 2 cilindros a la ya conocida fórmula, así que seguía siendo igual de fiable, y es que hablamos de una mecánica refrigerada por aire y de aspiración natural. El 911 fue un éxito desde su lanzamiento, y es que gracias a su extraña disposición mecánica, con el motor colgando por detrás del eje, hacía las delicias de los amantes de la conducción más deportiva. Pero todavía faltaba. Volvamos a la 356. Las versiones descapotables eran las que tenían más popularidad entre los entusiastas, y es que disfrutar del sonido del 4 cilindros plano a cielo abierto era una delicia para todos los sentidos, te involucraba mucho más en la conducción. Así que si añadíamos 2 cilindros más a la ecuación, la diversión tendría que multiplicarse. Porsche sabía de la importancia de contar con un 911 descapotable en sus filas e incluso desarrollaron un prototipo con la ayuda del carrocero Karmann. Si el 356 había tenido versiones a cielo abierto, el 911 no debía ser menos. Pero por desgracia, no todo el mundo pensaba igual. Concretamente, las autoridades de Estados Unidos no pensaban así. Y es que al otro lado del charco se empezaba a poner en entredicho la seguridad de los coches descapotables en caso de vuelco. Demasiados accidentes con consecuencias fatales no justificaban el placer de conducir a cielo abierto. Por ello, sobre la industria del automóvil empezó a planear la posible prohibición de la comercialización de este tipo de carrocerías. Este hecho suponía un revés para Porsche. Si se prohibía en Norteamérica la comercialización de coches descapotables, no tenía ningún tipo de sentido desarrollar un 911 descapotable. Todo apuntaba a que los entusiastas se iban a quedar sin disfrutar del sonido del 6 cilindros plano a cielo abierto. Pero entonces en Porsche tuvieron esta magnífica idea.
En el Motor Show de Frankfurt del año 1965 presentaron el 911 Targa, o como ellos mismos definieron, el primer descapotable seguro del mundo. La idea era tan sencilla como espectacular. El techo era una enorme pieza que se podía sustraer y guardar en el maletero, y ahora el pilar B era un enorme arco central de seguridad. Fue bautizado así en honor a la famosa carrera de resistencia italiana, la Targa Florio, en la cual Porsche había cosechado grandes éxitos. Al principio se contempló llamarlo 911 Flori, pero Harald Warner, director de ventas nacional de Porsche, preguntó: ¿y por qué no lo llamamos solamente Targa? De acuerdo, no es tan espectacular como el 356 convertible o como el aún más exótico 356 Spister, pero era una solución legal para disfrutar del 6 cilindros plano a cielo abierto. Menudo bramido, ¿eh? Es increíble el sonido que hace este 2.4. Y ahora seguro que los más porchistas estáis pensando: 2.4, pero si es del año 69, se acaba de equivocar. Si tan solo se ofreció el 2.0 y el 2.2 en ese año. Sí, tenéis razón, pero este coche se ha restaurado por completo en autohistórica, hasta el último tornillo. Y se han permitido ciertas concesiones artísticas, como por ejemplo instalarle un motor de mayor cilindrada que rinde más de 130 caballos, suficientes para disfrutar de la conducción más Porsche. También se repintó su carrocería en un vivaz color azul que recuerda a ciertos personajes diminutos. Se instalaron unas preciosas llantas Fuchs más anchas y una radio moderna, pero de corte clásico del catálogo Porsche, que no desentona en absoluto con el sobrio pero tan bien terminado interior. Al ser del año 69, incorpora de serie la luneta de cristal fija, y es que en el lanzamiento de esta versión Targa, la luneta trasera era un trozo de plástico transparente, denominado soft window, que se podía bajar, dejando el arco completamente al descubierto. Plástico cristal, su forma sigue siendo auténticamente Porsche, pero gracias a la luneta trasera, su silueta ahora es mucho más exótica. Si ves un 911 clásico te arranca la sonrisa, ver un Targa te llena de alegría, porque sabes que fue el inicio de todo, el inicio de los 911 descapotables, de la maximización de las emociones. Es una carrocería tan querida que incluso a día de hoy se sigue ofreciendo en los modelos de la gama actual. Este Targa de 1969 no es el más rápido, no es el más efectivo y ni mucho menos es el más moderno, pero el 911 de primera generación es uno de los coches más deseados por los entusiastas que hoy peinan canas o que tan siquiera peinan nada, pero que de niños deseaban guardar uno en su garaje. Permitidme que termine poniéndome un poquito melancólico recordando una experiencia personal, y es que cuando yo era un niño nuestro vecino tenía uno idéntico pero de color naranja, ese naranja como las bombonas de butano tan típico de Porsche de los años 60, y yo cada vez que lo veía en su garaje o en el taller de mi padre, que era que lo reparaba, me quedaba completamente embobado. Un domingo, al volver de jugar a tenis a mediodía, porque mi padre nos llevaba a jugar a tenis, estaba él con el garaje abierto y me dijo: ¿quieres que vayamos a dar una vuelta? Que evidentemente yo no dije que no, y vaya si la dimos. Me llevó hasta el Tibidabo, por toda la carretera de la Rabasada, con el techo descubierto. Fue una experiencia inolvidable, subir aquella carretera escuchando el 6 cilindros plano a nuestra espalda. Indescriptible, aquellas cosas que se te quedan marcadas. Así que, Narcís, si me estás viendo, muchas gracias por aquella vuelta. Larga vida al mito.